Entonces, quienes han venido se han autodefinido como activistas de la psicopsiquiatría y la psicopsicología, que es un concepto que está rompiendo moldes en los últimos tiempos y que nos van a explicar hoy. Y son Olaya Fernández y Pablo Fernández, y ellos han sido los que han titulado esta sesión Psicopsiquiatría y Psicopsicología, prácticas radicales para desjerarquizar el poder experto. Entonces, las preguntas que planteaban, el texto de presentación de la sesión no lo hemos escrito en Nociones Comunes, sino que por iniciativa también de ellos lo planteaban ellos, y las preguntas que nos proponían para esta sesión eran las siguientes. Por ejemplo, ¿qué pasa si un equipo de salud mental dentro de una institución piensa que todas las personas tienen que cobrar lo mismo y deciden repartir los sueldos? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué ocurre a partir de ahí? ¿Qué aparece nuevo? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo les transforma? ¿Qué permite? ¿Qué impide? ¿A quién molesta? ¿Qué están traicionando? ¿Para quién trabajan? Pues estas son un poco las preguntas provocadoras que nos planteaban, y esta pues es la tercera sesión que consideramos como de experiencias de transformación a caballo entre lo institucional y lo social. Y el próximo día estaremos con Orgullo Loco, que sabéis que ya han anunciado su convocatoria para el sábado 1 de junio a las 6 en la Plaza Reina Sofía, y nos vendrán a contar pues cómo plantean la lucha, esa convocatoria, esa segunda gran edición del Orgullo Loco. Así que con esta penúltima sesión nos dejamos y muchas gracias. Bueno, pues hoy nosotras venimos a contaros sobre una zona temporalmente autónoma. Y quería agradecerle a Víctor la conversación del otro día, porque nombró esto y me recordó que es así como a mí me gusta llamar a esta experiencia que vivimos. Es una experiencia que se terminó en diciembre, que duró 1 año y medio y que se expresó en un equipo de salud mental que estaba dentro de una institución. Un equipo que tenía el encargo de atender a las personas que atravesaban una crisis psicótica por primera vez y sus entornos. Bueno, pues este equipo tomó la decisión de repartir los sueldos, como un poco creo que introducía Álvaro. Pensaba que decidimos más cosas, no solo esta, pero que vamos a hablar de esta porque entendemos que es la más radical. Pablo y yo, hace unos días, acordamos cómo sentarnos a escribir por separado la experiencia esta de repartir los sueldos, darnos ese espacio como propio para ver con qué se conectaba cada uno, e intentar responder a esas preguntas en estos 20 minutos, las preguntas que ha recordado Álvaro también, que planteábamos en la introducción. Y vamos, ya os adelantamos que no hemos conseguido responderlas. Entonces, hemos organizado la sesión como en 2 partes. La primera para leeros eso que cada una hemos escrito por separado, y la segunda para lo que hemos dispuesto a la sala así, para intentar conversar en grupo, Tenemos la propuesta de no hacerlo con turno de palabra, sino tratar de estar en grupo y tratar de respirar y de pues ir cogiendo la palabra según lo necesitemos, ayudar a compañeras si quieren hablar y les cuesta más, o respetar el silencio, irnos... Bueno, en fin, también intentando deshacer esto de las preguntas y de las respuestas, y de que nos permitamos todas, nosotras también, conectarnos con lo que sea y compartirlo si tenemos ganas. Y que vaya siendo la conversación así a medida que cada una habla, Bueno, no sé si me explico. Luego lo volvemos como a introducir. Nos bajaremos, cerraremos el círculo y intentaremos tener esta experiencia este rato. Y esto tiene que ver con que nos va lo de practicar el diálogo, en que pensaba que en todo caso le decía a Álvaro que a ver cómo nos sale. Así que bueno, en esto de las 2 partes voy a empezar yo, ¿vale? Así que os voy a contar esto que yo intenté responder de las preguntas. Entonces, bueno, te decía antes que para empezar traía esto que hablabas tú con Teresa un día, que era lo de la responsabilidad histórica, y que era algo que además ella te decía que había estado hablando antes con tu padre. Y lo cuento así porque me parece que sirve visibilizar que el desarrollo de ideas no es un proceso individual, sino colectivo. Entonces, bueno... La pregunta que yo me hacía es que ¿cuál es la responsabilidad histórica de los profesionales de salud mental en este momento?
Pensaba que no sé si os habéis hecho esta pregunta, me imagino que no, no sé, la verdad es que yo no me la he hecho, ¿no? Hasta que, así, tal cual enunciada, hasta que Pablo me contó esta conversación, ¿no? Hace unas semanas. Y pensaba que yo me quiero hacer cargo de mi responsabilidad. Tengo dudas de si depende de con quién hables, esto de cuál es nuestra responsabilidad histórica. La cosa, ¿no?, es que Pablo y yo no sabíamos quién se había apuntado al curso, con quién íbamos a hablar aquí hoy, y encima no habíamos podido venir a ninguna sesión a tratar como de averiguarlo. Yo escribía que yo sé que Nociones Comunes con sus cursos quiere acercar herramientas a los movimientos sociales. Pero también me pasa que sé que en la primera edición de Tu Interior, en la presencial hablo, juraría yo que había mayoría de profesionales de salud mental, yo incluida. Y en esta nueva edición, en la segunda, me ha dicho Juanjo, un amigo nuestro, un asiduo a los cursos aquí en Traficantes, que a este no se iba a apuntar. Y él me explicaba porque que le parecía muy especializado, técnico, que como que no se iba a enterar. Y a mí me parecía muy curioso porque además pasa que Juanjo nos ha escuchado hablar muchísimo de todo esto, que ha estado presente en miles de debates, de dilemas, de reflexiones, que tiene sus propias ideas sobre la ayuda y los cuidados, sobre la locura, y que además Juanjo está politizado en muchas áreas de su vida. Además de esto de Juanjo me han pasado más cosas parecidas, ¿no? Y es que en los últimos meses yo, por otra razón, he estado como moviéndome en el ambiente de la economía social y solidaria aquí de Madrid. Y me ha resultado como muy sorprendente que el qué hacer con la locura no fuese un tema urgente de conversación en este entorno, ¿no? Y que no fuese tampoco sencillo transmitir que la respuesta habitual sanitaria que estamos dando es problemática. Luego pensaba, ¿no?, que sorprenderme me parecía un buen termómetro de mi propio cambio, la verdad, porque esto en verdad ha estado siempre así. Pensaba que lo de la gente de la economía social y solidaria y lo de Juanjo, que a mí me preocupa, que me parece que tenemos que ir justo ahí. Y la cosa es que yo vi una foto de la semana pasada que colgó La Revolución Delirante de la clase de Laura y vi algunas activistas que conozco, vi algunos profesionales que identifico, pero que no sabía, ¿no? Que pensaba que me daban ganas de pedir que levantasen la mano las personas que están aquí, que no trabajan en salud mental ni pertenecen al activismo loco en salud mental. Que no lo voy a hacer, ni nada, pero que me daban ganas. Y me daban ganas porque yo siento que necesitamos muchas de esas personas para avanzar y que les tenemos que hablar a esas, o que ahora yo siento que tenemos que hablarle a esas o que yo tengo que hablarle a esas. Así que hay que movilizar a eso que yo entonces llamaría la clase media de este asunto. Pero bueno, eso, volviendo a la responsabilidad histórica. Entonces, yo creo que cuando se habla en foros profesionales de salud mental, hay que decir que la responsabilidad histórica de los profesionales de salud mental es escuchar al movimiento en primera persona, al movimiento activista loco. Escucharlo y transformar nuestras prácticas en consecuencia. Y pensaba que yo sí creo que está pasando, pero que está pasando despacio, descafeinado, a ratos suponiendo expolio y carrera curricular de profesionales, bastante como sí en ocasiones, en la superficie y no en el fondo, bueno, en fin, que muy regular. Me viene esta frase, ¿no?, como que los derechos humanos están de moda y todo eso, y que ojo con el madwashing y demás. Pero bueno, que pensaba que a la vez de esta mirada más crítica también sí que siento que está pasando y que experiencias como las del diálogo abierto, el marco Poder, Amenaza y Significado, Joana Moncrief, las voluntades anticipadas, bueno, herramientas, cosas, propuestas, que sí que yo siento que son mejoras que pasan al centro y se instituyen, ¿no? Y pensaba también que sobre todo nos está pasando por dentro, sin vuelta atrás, y que es un cambio cultural, que el cambio es imparable y que menos mal. Y pensaba que nunca les agradeceremos suficiente a las personas locas activistas que nos están despertando. Y quería decir, ¿no?, esto otra vez, que gracias a las personas locas activistas que estáis aquí y a todas las que habéis puesto el cuerpo para que nos despertemos. Además de esto, pensaba que cuando hablamos en otros foros, como en los de la economía social y solidaria, como en los centros sociales, como en este curso, igual la responsabilidad histórica es, sobre todo, decir que el emperador va desnudo, que la psicosis no es una enfermedad, que no es un problema individual, interno, cerebral, de la dopamina, genético, sanitario, médico. Y que tampoco es una suerte de cosa que solo se puede entender con saberes ultraelitistas y describir con palabras ultracrípticas a las que nunca tendremos acceso las personas que no estudiamos en colegios posmodernos y bilingües. A mí me gusta hablar de la psicosis en particular porque con la psicosis siento que patina todo el mundo. Que patinamos en general cuando alguien peta, pienso esto, de la forma que sea, sobre todo si esa forma de explotar es aparatosa, si un poco desborda la baldosa esa que nos dicen que ocupemos sin dar mucha guerra, si no se pasa pronto.
Pero vamos, que cuando la experiencia tiene que ver con escuchar voces o tener creencias no compartidas, ya para mí, modo de ver, es como ponerle lupa a los mecanismos que se activan. Yo pienso que con la psicosis patinan los movimientos sociales, que patinamos todas. Que aparece la psicosis y la inercia es dejar de escuchar, mirar raro, hablar de medicarse, ir al psiquiatra, llamar a la ambulancia o a la policía, darle la razón a los expertos. Que la inercia pasa por subordinar, subhumanizar, alejarse, no sentirse interpelado, controlar, poner límites, dejar de pensar, no hablar. Y en todo caso, nada o poco de colectivizar. Yo siento que se acaba la horizontalidad, la libertad, el análisis del poder y el análisis político. Y digo todo esto y me refiero a en la práctica, y para la mayoría y todavía. Entonces, bueno, nosotras yo siento que venimos a deciros que manteniendo esta respuesta perdemos todas. A mí me gusta mucho una cosa que dice Patricia Rey, y que es que el loco es el canario de la mina. Y la primera vez que lo oí esta expresión, yo creí que lo había entendido, pero que va, la verdad. Y pensaba estos días que lo que me queda seguramente. Y esto me pasa mucho, creer que he entendido una cosa, pero que luego no. Y me parece que sí que le pasa a todo el mundo, que crees que entiendes algo, pero que luego no. Y que un día de repente te das cuenta porque un día alcanzas como otro nivel de comprensión y entonces miras para atrás y dices, pues sí, no lo había entendido. Pues esto de no haberlo entendido, yo siento que a mí me ha pasado mucho con lo del canario de la mina y que la última vez que me pasó fue el jueves pasado. No sé si habéis oído, o sea, conocéis esta historia todas, pero bueno, en la mina al parecer llevaban un canario que era como un seguro de vida, ¿no? Y que si el canario dejaba de cantar es que se estaba intoxicando con el grisú, ¿no? Era como la alarma. Hacerle caso les salvaba la vida. O sea, para mí, canario de la mina, entonces, si se entiende, es esta idea de que el loco denuncia cómo la organización de la vida micro y macro es enfermante, letal, no se puede soportar, como que encarna la denuncia. Y pensaba que sí, que es verdad que mucha gente habla de esto en relación a todos los síntomas y que otra cosa es entenderlo, y estar dispuesto también a coger esa denuncia y a hacer cambios, ¿no? A moverte tú. Entonces, bueno, quería contaros que tenemos una amiga que está en crisis y que un grupo que somos estábamos intentando acompañarla, ¿no? Escucharla, encargarnos de que pudiese comer, de que tuviese ropa limpia, bueno, cosas así. Y que esta experiencia que hemos estado viviendo estas semanas, la verdad que ha abierto otra vez para nosotras el debate de qué son los cuidados. ¿Los cuidados de quién? De si van por separado los propios y los ajenos, de cómo se sostiene la fantasía de la individualidad, ¿no? La de yo no necesito, de cómo salir de ella, de cómo se ordenan las prioridades, de cuánto la vida está en el centro, qué sería eso de caminar a poner la vida en el centro de verdad. Y bueno, que todos estos debates pues, son dolorosísimos, la verdad. Y pensaba que el debate lo estamos teniendo mucho más allá de acompañarla a ella. El debate que se abre, en realidad que se nos ha abierto, es sobre cómo cada una de nosotras venía resolviendo esto hasta ahora y sobre cómo lo quiere resolver. La verdad que yo siento que te confronta esta experiencia y que te obliga a pensarlo. Y eso es lo que yo pienso, que la locura cuando irrumpe lo enseña todo. Que te obliga a pensar sobre todo esto, aunque esto que a lo mejor no quieres estar pensando. Por ejemplo, yo estoy acompañando a mi amiga, ¿no? Os decía, y no a mi padre, que también está fatal ahora mismo. Y en parte esto es una decisión que tiene que ver con elegir la jerarquía que quiero que atraviese mi vida, con descentralizar la familia, ¿no? En parte es esto, y está bien así. Pero no solo, también tiene que ver con que mi padre me resulta más difícil y que estoy más sola. Él está más solo y yo también. Y Pablo, ¿no? Pablo, me decía, te acompaño a Galicia. Mis padres viven en Galicia. Y yo fue impactante escucharlo, ¿no? Porque creo que es es la primera vez que alguien me dice algo así, ¿no? Te acompaño a Galicia. También es la primera vez que yo lo cuento en tiempo real y con toda su crudeza de cuál es la situación. Y pensaba que esta conversación que tuvimos tú y yo ha pasado gracias a la crisis de mi amiga. Antes lo ha dicho Álvaro, yo soy psiquiatra, poco psiquiatra, pero lo soy. Y entonces siento que tengo especial responsabilidad en decir esto de que el emperador va desnudo, porque tengo mucha responsabilidad en que la respuesta habitual a la locura sea esta que tenemos. Me siento responsable de que esta sea la respuesta general, que siento que he contribuido. Una de las razones de que la respuesta habitual a la locura que tenemos sea esta sanitaria, individual y poco creativa, yo creo que es el estatus.
y pensaba que quería como preguntaros, no sé, si habéis oído hablar de la neurosis de clase. Bueno, se le dice así, neurosis de clase, a los problemas psicológicos que una persona puede tener cuando asciende o desciende en la clase social. Así en sencillo. A mí esta definición, esta historia me deja fascinada. Además, la propuesta es que esto se resuelve trabajando su historia personal para poder abrazar con menos conflicto este nuevo lugar. No politizándose contra las clases sociales, no. O sea, trabajando que tú no estés incómodo en esta nueva clase social. Bueno, se entiende, ¿no? Entonces pensaba que, bueno, que claro, que como todo, ¿no? Que según escuchemos este canario de la mina, la neurosis de clase, pues así haremos. Y entonces, que a mí me pasa que esto de los privilegios por ser psiquiatra, pues no me convence nada, la verdad. Me viene pasando. Y entonces, que sí que siento que de alguna manera decido entender esto de mi neurosis de clase pues de otra manera. Me salía a contaros, ¿no? Que mi abuela ha sido agricultora de subsistencia casi toda la vida, ¿no? y casi analfabeta. Y que mi madre nació en una aldea de Pontevedra y no pudo estudiar, y sin embargo a mí me pagaron la carrera de medicina, ¿no? Y vivo aquí en el centro de Madrid. Y con esto, ¿qué me pasa, ¿no? Con este conflicto, esta neurosis de clase? Pues que puedo ir a terapia, abrazar mi nueva clase social, o puedo no ir a terapia y abrazar la neurosis de clase, escuchar la incomodidad, el ruido, escucharme el canario que llevo dentro, ¿no? En vez de entrar en análisis, ¿no? Tomar Prozac, seguir cobrando, en fin, yo qué sé, usar la neurosis de clase a favor. Puedo politizar la neurosis de clase y dejar de llamarla así, a lo mejor también puedo hacer eso. No he visto, no sé si conocéis, ¿no? Esta página de Primera Vocal, pero hay un artículo de hace unos años que justo habla de este asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy de acuerdo con su reflexión, ¿no? Mejor llamarle desigualdad que neurosis de clase, ¿no? Desigualdad. Y aquí conectamos con los sueldos, ¿no? Porque por esto tiene sentido repartir el sueldo, para corregir la desigualdad, para influir en los determinantes sociales de la salud de mis compañeros de trabajo, que creo que ahora iréis entendiendo, pero no solo, hay más razones. Porque la verdad, cuando decidimos, ¿no? Nosotras repartir los sueldos, yo no estaba pensando en la neurosis de clase. O sea, esto es verdad que es una elaboración intelectual así como posterior, como casi todo en verdad lo que escribimos, ¿no? Pero es verdad que me ha ayudado mucho estos meses últimos a profundizar en eso de lo que son los diagnósticos, a digerir la reacción de mis padres, que no entienden para nada lo de repartir los sueldos, y a darle un sentido a la violencia que recibes por tomar esta decisión, porque la verdad sí, recibes violencia. Me salía a contaros que mis compañeros de profesión en general, o sea, con los que he tenido trato, pues no quieren escucharlo, la verdad, esto del reparto de sueldos. No les interesa en general nada, no me preguntan por qué lo hago, ni cómo ha sido la experiencia, ni qué hemos descubierto, ni nada de esto, ¿no? Pero sí lo critican. Y en general yo lo que siento es que se ponen de bastante mal humor. Había escrito una cosa, ¿no? Que ahora me da más apuro, la voy a decir. Sí. Que les escuchas, vamos, yo les escucho susurrar, traidora, por lo bajito. Y digo que no les escucho, pero que sé que lo piensan. Y tú me dabas la razón, ¿no?, cuando te lo decía. Bueno, que es interesante descubrir, ¿no?, también que cuando desobedeces, ¿no?, esto que hemos hecho de repartir los sueldos tiene que ver con desobedecer, se te disparan los síntomas psicóticos. Bueno, los psiquiatras que había por ahí, mientras estábamos teniendo esta experiencia de año y medio, que estaban cerca, decían cosas como que el trabajo que yo estaba haciendo tenía menos valor que el suyo, que era un trabajo menos importante. Así que igual sí que debería cobrar menos. No que nosotros repartiéramos el sueldo, sino que a mí me pagaran menos, ¿no? Y yo sentía que necesitaban dejar claro que el resto de psiquiatras hacían cosas mucho más relevantes de las que estaba haciendo yo. Os he dicho antes, ¿no?, lo que hacíamos, que era que atendíamos a personas que atravesaban una crisis psicótica por primera vez. A mí el trabajo serio me parece bastante, la verdad. Otra cosa que yo me planteaba mientras lo escribía es si había algo en lo que les jodía, que era que se redistribuyese la riqueza, ¿no?, que por mi gesto se redujese la brecha entre los demás y ellos. Bueno, os cuento que lo primero que me pasó al repartir los sueldos es que me tuve que mudar de casa. Tuve que cambiar del sitio donde vivía porque no podía pagarlo. Os cuento porque a lo mejor no lo sabéis, o todas no lo sabéis, que la horquilla salarial en los equipos de salud mental
sin corregir. Bueno, y en el nuestro, ¿no? En el nuestro había una cosa particular que además es que una de nuestras compañeras, justo y no es casualidad, la que estaba contratada por su experiencia, como experta por experiencia, pues estaba contratada a media jornada. Entonces, una particularidad también. Pero bueno, sin tener esto en cuenta ya, la horquilla de sueldos era de 1.000 euros. De 1.000 euros. Uno de los principios que formaban parte del acuerdo de cómo íbamos a trabajar en esta experiencia era la responsabilidad compartida. O sea, una historia como de intentar deshacer la historia jerárquica, ¿no?, de que el último responsable de lo que pasa es el psiquiatra. Una sola persona, que es el psiquiatra, pero una persona. Yo sabía, ¿no?, que este principio era fundamental para poder hacer de la responsabilidad compartida, digo, ¿eh? Vamos, que era fundamental para poder hacer lo que queríamos. Sabía muy bien que si la jerarquía de la responsabilidad se mantiene en una escalera que va del psiquiatra al loco, pasando por el resto de las personas que trabajan en los equipos, entonces lo que pasa es que se dispara la necesidad de control, la prisa y el riesgo de ejercer violencia es altísimo. Es muy difícil tolerar la incertidumbre y no hacer cosas en contra de la voluntad de las personas contándote bastante mentirosamente que es por su propio bien. Yo esto lo sabía, porque lo había vivido. Bueno, entonces yo pensaba, claro, pero ¿cómo vamos a repartir la responsabilidad con esta horquilla salarial de 1.000 euros? Para mí el reparto de la responsabilidad sí que pasaba por el reparto de sueldos. La única razón que encontraba... ¿La horquilla salarial te refieres a la diferencia entre el que más cobra y el que menos? Sí, sí. No, que todos cobraban 1.000 euros. No. Qué bien. Sí, pues para que quede grabado, Álvaro pregunta que si horquilla salarial se refiere... y que sí que es así, es la diferencia entre la persona que más cobra y la que menos cobra. Eso es, exactamente eso. Sí. Bueno, eso, que yo entonces estaba con esta historia. Sabía que teníamos que repartir la responsabilidad para poder hacer la tarea, para poder hacer bien la tarea, pero teníamos esta situación, ¿no?, de la horquilla salarial, de esta diferencia. Y para mí eso, pues que el reparto de la responsabilidad sí que pasaba por el reparto de sueldos. Y la verdad es que la única razón por aquel entonces que encontraba para cobrar más dinero, o que había encontrado hasta ese momento para justificar que unas personas cobraban más dinero que otras, dentro mía, según yo, era esto de tener más responsabilidad. Pero yo no quería tener más responsabilidad porque sabía que tenerla era un problema para las personas que atendíamos, que es para quien trabajo, ¿no? Bueno, la cosa es que yo no estoy segura de si los cambios que vivimos fueron por el reparto de sueldos o el reparto de sueldos fue por los cambios que vivimos. Y en realidad creo que son las dos cosas. Deciros que tardamos 6 meses en repartir los sueldos. Nos costó muchísimo llegar hasta ahí, aunque la decisión estaba tomada. Para mí, antes de que ocurriese y ya cuando ocurrió, para mí fue un alivio. En realidad fue un alivio todo el proceso. Y que siento yo que el proceso empezó mucho antes de hacer el acto concreto de repartir el dinero, ¿no? Solo pensando en ello ya estaba pasando. Y en verdad creo que empezó mucho antes de pensarlo y creo incluso que empezó mucho antes de conocernos estas personas concretas que tomamos esta decisión. Pienso yo que es un proceso esto de compartir la responsabilidad y que en salud mental, os decía antes, creo, requiere mucha desobediencia. Requiere mucho desmarque de lo que esperan de ti en cada uno de los lugares. Y que notas esas cadenas cuando te mueves. Mientras no te mueves parece que no pasa nada. Unas tuvimos que soltar y otras tuvieron que coger. Pero no solo dentro del equipo, ¿no? Estos fenómenos de coger y soltar nos envolvían a todas, ¿no? Al equipo, pero también a la persona y al entorno. Y escribiendo esto me venía un recuerdo de una mujer que empezó a interpelarme así muy enfadada y quería ella que yo dijese, ¿no?, lo que había que hacer con su hija. Y yo le dije que no sabía, que era verdad, que no sabía. Y entonces ella se puso a llorar como con mucho alivio y empezó a hablar a compartir cómo era esto de ser madre y de tener que saber y de tener que encargarse de todo. Bueno, pues de esta forma pasó que algunas veces se colectivizó el sufrimiento y para salir de la crisis se sumaron familiares, amigos, trabajadores de los servicios, vecinos, actores comunitarios. Me ponía a hacer esta lista, ¿no? Y con honestidad no fue para tanto. O sea, no era tanta gente la que se sumó. Se sumó, pero sí se sumó más gente que ninguna otra experiencia que yo hubiera tenido antes. Yo sentía, ¿no?, que estaba empezando a pasarnos, también en nuestras vidas. Y entonces esta mañana decíamos, ¿y por qué se sumó más gente que nunca, ¿no? Y tú decías, Pablo, ¿no?, que igual tenía que ver con que
la palabra de todo el mundo tenía valor, ¿no? Con que lo que todo el mundo tenía para decir sí que importaba, honestamente importaba, ¿no? Bueno, yo ya casi para terminar mi parte, yo creo que esto de los sueldos es un cambio tipo 2. Esto es como un concepto, bueno, no sé si lo habéis oído. Es que últimamente estoy mucho con esto, con el cambio tipo 1 y el cambio tipo 2, que viene de la sistémica, pero que vamos, que es así como que se resume muy rápido. El cambio tipo 1 es cuando se hacen cosas distintas, una está haciendo cosas distintas, pero la estructura no se altera. De hecho, los cambios mantienen el equilibrio del sistema, ¿no? Como que las cosas se quedan como están, en realidad. Para mí, por ejemplo, la diferencia entre una atención centrada en la medicación y una atención centrada en la psicoterapia es un cambio de tipo 1. Por ejemplo, el feminismo liberal pues es un cambio de tipo 1. El cambio tipo 2, este otro, pues es un cambio de las reglas y promueve el desarrollo de nuevas estructuras. Bueno, para mí el reparto de sueldos es un cambio tipo 2. Yo siento que para mí repartir los sueldos cambió mi manera de hablar, cambió lo que decía, lo que escuchaba, lo que escribía en las historias clínicas, lo que elegía para estudiar. Creía que antes ya lo había entendido, esto de que el loco es el canero de la mina, pero no, que va. Y con esto da otra vuelta, ¿no? Repartir los sueldos, para mí, hizo que irrumpiese lo social en el contenido de las cosas que compartíamos con las personas que acompañábamos. Que las opresiones se hiciesen visibles, que las tuviese que mirar. Y me venía otro recuerdo, ¿no? Cuando una persona nos contó una bronca con la policía que había terminado en detención, y me acuerdo de estar conversando durante hora y media sobre la violencia que ejercía la policía sobre la población gitana en el barrio en el que esta persona vivía. Él no lo soportaba, no soportaba los abusos, y esto le había pasado también en el colegio. Por esto que le había pasado en el colegio, le habían puesto diagnósticos de oposicionista desafiante y de trastorno paranoide de la personalidad y alguna cosa más. Este recuerdo para mí me vuelve muchas veces porque en esa hora y media no hablamos ni un solo momento de medicación. De lo que hablamos fue de cómo organizarse colectivamente para protegerse ahí en su barrio, ¿no? Él y su entorno. De cómo contar con los payos, porque se daban cuenta de que, ¿no? de que en el protegerse de la policía lo tenían muy complicado si no empezaban a sumar también a los payos del barrio. Cómo decir basta, y no él, no esta persona que lo contaba, sino todos, ¿no? Y juntos. Y yo sé, lo sé profundamente, lo sé de mí misma, que esta conversación en este contexto no se habría dado así antes de repartir los sueldos. Bueno, pues ahora va a seguir Pablo con su parte de los... Pues yo siento una responsabilidad tremenda a la hora de hablar del reparto de sueldos, ¿no? Y me gustaría contagiar, ilusionar, convencer, y nada me convence. Es como que no atino con las palabras, con las ideas ni con el tono, ¿no? Y paso de Alex Ubago, ¿no? Al panfleto más rancio. Y que vale que sí, ¿no? Que hay sentimentalismo, hay amor y política en lo que quiero transmitir. Pero uno de los recuerdos más confusos que conservo fue cuando vi a Alex Ubago cantando canciones de amor romántico en las fiestas del Partido Comunista. Esto es verídico, ¿eh? Y no quiero caer en eso, ¿no? No quiero caer en la caricatura. Así que he optado por asumir la derrota. No voy a poder contar todo lo que ha supuesto para mí repartir los sueldos. Lo haré cuando tenga palabras, si es que ese día llega. Hoy os voy a contar algo de cómo llegué a esa idea y de cómo impactó en mi práctica y en mi vida. Recuerdo tomar esa decisión antes de empezar a trabajar en la unidad de atención temprana de Alcalá de Henares, ¿no? Sé que estábamos Olaya, Carlos y yo, y que soñábamos con trabajar juntos y nos estábamos dejando llevar. No recuerdo exactamente cómo salió el tema del reparto, ni quién lo sacó, ni de qué estábamos hablando. Ni siquiera hay consenso sobre el lugar en el que se produjo, ¿no? Que el otro día lo hablábamos y esto dónde fue. Y pues fue en la terraza de... No, yo creo que fue en mi cocina, ¿no? Bueno, imposible. Pero sé que me volví a casa convencido de que esa conversación no había sido una conversación más, que las risas y la cerveza no le quitaban seriedad al asunto, que el trabajo tendría mucho más sentido así, que ese acuerdo al que habíamos llegado implicaba a la vez tantos consensos y tan profundos que lo demás vendría solo. No pensé el reparto de los sueldos como una estrategia para reducir la violencia de la respuesta sanitaria a la expresión de la locura. No pensé en el diálogo abierto, ni siquiera en salud mental.
Pensé en valores mucho más amplios, en cómo me gustaría que se organizara el trabajo y se articularan las relaciones laborales. Pensé en el anarquismo, en los consejistas, en el cooperativismo. Pensé en la necesidad de atacar las jerarquías, en la necesidad de imaginar que se puede superar el fin de la historia de Fukuyama y su tesis de que la democracia liberal se ha impuesto definitivamente, que ya no hay alternativas, ¿no? Pensé en conectar con mi coherencia interna, con mi agencia política, en acercar mi día a día a cómo me gustaría que fuera el mundo. Y quiero sentir, ¿no?, en ese mundo, yo quiero sentir que estoy reconociendo el tiempo de todas las personas por igual, que las tareas y las funciones de cada una son igual de necesarias. Quiero relacionarme con las demás a la misma altura y quiero que todas tengamos lo mismo. Y también quiero diversidad. Creo en la libertad y en la igualdad de oportunidades. Y creo que el cambio viene de lo local, no de la macropolítica. Viene del cuerpo, no solo de la cabeza, de hacer, no de pensar. Recuerdo que en un trabajo antiguo muchos días me volvía en el tren con la auxiliar de limpieza, que era una persona tremendamente trabajadora, ¿no? Era lista, disciplinada, hiperresponsable. Un día me contó que tuvo que dejar los estudios por la situación que vivía en casa. Yo tenía, ¿no?, la plena convicción de que hubiera sido mejor estudiante que yo, pero no tuvo mis oportunidades. Igual de claro tengo que sus hijos tampoco las tendrán, porque cobraba una miseria. Y yo me moría de la vergüenza al escuchar su situación. Hasta aquí nada nuevo, no era la primera vez que sentía algo así, pero quería hacer algo para dejar de sentirlo. Creo que si todos cobráramos lo mismo, yo no elegiría hacer los baños. Y dudo que un médico lo hiciera, aunque tuviera menos responsabilidad. Y tampoco me rescata que la gente elija su profesión por el sueldo que percibe. Es más, ¿no?, que me parece triste. Como también me lo parece que alguien tenga la necesidad de que le reconozcan su esfuerzo, teniendo acceso a más cosas que el de la persona que tiene al lado. Si el reparto de sueldos tenía que ver con identificar las desigualdades para intentar deshacerlas, el caso de salud mental implicaba algunos matices sobre los que merece la pena detenerse. Que el otro día, preparando la charla, hablábamos de que hay algo diferencial en salud mental respecto a otros equipos, ¿no? Seguíamos pensando que un ingeniero nuclear tendría que cobrar lo mismo que el auxiliar de limpieza. Estoy pensando ahora qué conversaciones también más raras tenemos a veces, ¿no? Bueno, pero coincidíamos al señalar que en un equipo de ingenieros no se producirían los mismos movimientos respecto al saber experto que en los equipos de salud mental. Desde mi desconocimiento, diría que su saber técnico permanecería igual. En el caso de salud mental no fue así. En primera instancia yo sentí alivio al repartir el sueldo. Creo que tiene que ver con que me quité un peso de encima. El peso de sentir que soy portador de un saber más útil que el de los demás sobre lo que le sucede al otro. El peso de disimular haciendo ver que me creo eso. El peso de sentirme contratado para dar respuestas sobre lo que está pasando. De ser contratado como experto en modelos de comprensión de la locura, como portador de un relato con pretensión de verdad, ¿no?, que a menudo legitima la violencia. ¿No?, que como decía Humberto Maturana, que esto me cuesta muchísimo traer una cita, pero es que lo cuenta muy bien. Dice, mientras tengamos teorías filosóficas que justifiquen racionalmente la apropiación de la verdad y no reflexionemos sobre sus principios y fundamentos, admitiendo que son creaciones nuestras y no visiones de la realidad, habrá holocaustos, grandes o pequeños, porque nos aferraremos a la defensa de nuestras verdades ocultando nuestros deseos y, por lo tanto, nuestra responsabilidad en nuestro hacer. Y a mí nunca me han gustado las explicaciones médicas de la locura, ¿no? Y me parece que niegan al sujeto, la subjetividad, que obvian el contexto social y estructural a la hora de explicar las causas y las respuestas al sufrimiento psíquico, que lo despersonalizan, que quitan agencia al paciente, que desempoderan, y ¿no? Es que tengo la sensación que de esto hemos hablado muchas veces. Pero he vivido aproximaciones psicoterapéuticas que me han generado igual o más rechazo desde prácticamente todas y cada una de las escuelas. También han sido relatos construidos para disputar la verdad y han separado el sujeto y el objeto de conocimiento. Por eso creo que la fricción entre las escuelas psicoterapéuticas no es más que una disputa por el poder.
Y es que esa disputa de poder se terminará cuando entendamos que son los locos y no sus opresores los que tienen que explicarse a sí mismos. Repartir los sueldos me permitió salir de todo esto y sentir profundamente que todas y cada una de los miembros del equipo éramos profesionales de la escucha y de una forma de conversación. Que las personas que estaban sufriendo eran las verdaderas expertas en lo que les pasaba y los saberes particulares de cada una de nosotras estaban al mismo nivel. El saber médico estaba a la misma altura que el psicológico, que el de los cuidados, que el experto en primera persona o que los saberes profanos. ¿No? En definitiva, el reparto de los sueldos me permitió colocar la escucha como herramienta central de nuestro trabajo y equiparar el estatus del resto de saberes, ¿no? Y la lucha de egos desapareció. Discutí con el equipo más de lo que lo había hecho nunca, pero discutíamos por la tarea, no por nuestra posición ni por nuestra imagen. No recuerdo discutir para justificar mi lugar en el equipo y a la vez recuerdo discusiones tremendamente ricas, mucho más diversas y profundas. Digo lo de diversas porque en otros equipos de salud mental en los que he estado, las personas, ¿no?, del equipo con saberes más devaluados, como los monitores o los educadores sociales, suelen ser más escuchadas cuando se han formado en corrientes psicoterapéuticas o en propuestas de trabajo que beben de ellas, ¿no? La jerarquía de saberes suele ser tan bestia que yo he llegado a escuchar con más atención a los educadores sociales, terapeutas ocupacionales, etcétera, que sabía que habían estudiado psicoanálisis o corrientes que beben del saber psicoterapéutico y que por tanto hablaban en mi idioma, ¿no?, más que aquellos profesionales que traían, ¿no?, como conocimientos más alejados y reivindicaban un saber propio que se alejaba del mío. Y es como que se cae en una especie de endogamia cognitiva tremendamente dañina para el equipo, ¿no?, aunque muy segura para que el psicólogo mantenga sus privilegios. Pues está claro que hablando en el idioma que bebe del discurso psicoterapéutico yo parto con ventaja, ¿no?, aunque solo sea por haber tenido más tiempo para estudiar. Por poner un ejemplo del alcance de todo esto, si lo pienso, pongo cara a muchos educadores y enfermeros que han estudiado textos de psiquiatría y psicoterapia. Pero me cuesta mucho pensar en psicólogos y psiquiatras que hayan estudiado textos de enfermería, educación social o terapia ocupacional. Sin embargo, cuando he preguntado a personas que han sido diagnosticadas y han pasado por los servicios de salud mental, es frecuente que me hayan dicho que las personas que más le ayudaron, quitando a los otros pacientes, que es lo que más me han dicho, no fueron ni los psicólogos ni los psiquiatras. Pues para mí repartir el dinero ayudó a deshacer estos enredos, ¿no? Y en mi opinión sirvió también para engrasar la inteligencia colectiva, para sumar voces y enriquecer el diálogo. Profundizando más en lo anterior, diré que equiparar los sueldos y los saberes generó en mí y en otros miembros del equipo un fenómeno bastante interesante. Y es que el rol se diluyó, se difuminó por completo. Trabajábamos en parejas y mi compañera habitual era una enfermera. Cuando nos preguntaban por nuestra profesión no sabíamos bien qué contestar, ¿no? Y al final convenimos decir que éramos terapeutas dialógicos, así como que... terapeutas dialógicos. Y cuando nos preguntaban más directamente por lo que habíamos estudiado, por nuestra profesión de origen, recuerdo sentir incomodidad, ¿no? Incomodidad al recordar cómo descubrir nuestras profesiones había supuesto que a ella la escucharan menos, que por ser joven, mujer y desde luego enfermera. Pensar que todos éramos terapeutas dialógicos me ayudaba a estallar cualquier atisbo de conflicto corporativo. Siempre he sentido algo de alergia por las personas que defienden los intereses de su profesión por encima de todo. Nunca he terminado de entender que el compañerismo y la solidaridad se centran en las personas con las que lo único que compartes es haber estudiado lo mismo y generalmente un colegio profesional mafioso. Me aburre, ¿no?, escuchar hablar de esto no me corresponde a mí, esto lo debería tocar a los no sé qué. ¿Por qué contratan a un no sé cuánto en vez de a uno de los nuestros? Los no sé qué también deberían ser jefes, ¿no?, pero los no sé cuántos no. Me entristece sentir que esas son las reivindicaciones a las que dedicamos energía. Y me entristece especialmente porque solemos compartir equipo y pasar día a día con personas que tienen una profesión en peores condiciones y que nos importan una mierda, o que si nos importan no nos moviliza. Es más, a las que a veces intentamos cargar con las tareas que no queremos asumir. Cobrar lo mismo y que todos nos sintiéramos terapeutas dialógicos me ayudó a entender que estaba mucho más cerca de quien tiene mis ideas o comparte mi sensibilidad utópica en salud mental que de mis compañeras de profesión. Es más,
que a la hora de pensar mi trabajo suelo estar más cerca de otros colectivos que del colectivo de profesionales en salud mental. El reparto de sueldos me ayudó a hacer equipo sin renunciar a la diversidad de saberes y me ayudó también a dejar de relacionarme por el rol, lo que me parece que puede llegar a burocratizar las relaciones, hacerlas más rígidas y matar la creatividad y el pensamiento propio. Ahora bien, después del alivio y la calma inicial, llegó la tormenta, ¿no? Pues repartir los sueldos también supuso enfrentarse a nuevos problemas. Por mucho que las escuelas de psicoterapia tengan pretensión de verdad y luchen por disputar el poder, el modelo biomédico sigue en la cúspide, ¿no? Inaccesible, inalterable. Y tanto es así que me di cuenta que me habitaba, de que aún no lo había desterrado de mi cuerpo. Y lo peor de todo es que la decisión de extirparlo no fue fácil, ¿no? Al menos en los primeros momentos. Recuerdo que estábamos acompañando a una persona que había dejado de hablar, que llevaba, ¿no?, semanas sin decir una palabra y tampoco comía ni salía a la calle. Los padres estaban desesperados y nos instaban a hacer algo, ¿no? Nos decían que le convenciéramos para que se medicara. Pero él había dicho en su momento que no quería tomar nada, que la medicación le sentaba muy mal. Y recuerdo acercarme a Olaya para hablar de cómo se estaba prescribiendo la medicación. Me di cuenta de que era tranquilizador para mí pensar que había alguien encima, ¿no?, con un saber o unas herramientas más poderosas y potentes, capaces de revertir la situación. Eché en falta, ¿no?, a ese médico con su supuesta varita mágica al que recurrir para luego criticar. Pero repartir los sueldos y desjerarquizar los saberes suponía repartir la responsabilidad. Que, ¿no?, esto lo comentabas antes, lo que pasa es que yo lo vivo del otro lado, ¿no? Y en las situaciones más aparatosas como esta, repartir la responsabilidad no es fácil, ¿no? Olaya me tuvo que mandar a la mierda educadamente, zafarse del lugar que por profesión más ha tenido que ocupar y recordarme los acuerdos, ¿no?, entre ellos ese de repartir la responsabilidad. Y esto me hizo caer en un acuerdo interno que había permanecido subordinado a la voz biomédica, ¿no? Y es que mi sentido común me lleva a pensar que insistir a alguien que ha dicho claramente que no quiere tomar medicación es un acto de violencia. Y que esa violencia es mucho más dañina para la persona que estar sin medicación, que al fin y al cabo no es más que una herramienta que puede ser útil o no. En fin, que tomar responsabilidad fue jodido, ¿no? Supuso dormir menos y sentir mucho más compromiso. Y eso, que yo estaba más acostumbrado a ella que otras personas del equipo, ¿no? Porque digamos que en esa horquilla salarial yo estaba entre medias, ¿no? Yo daba un poquito de dinero y recibía un poquito de dinero, pero más o menos estaba, ¿no?, en una situación parecida. Y no me quiero imaginar qué es lo que supuso en las personas que estaban ¿no?, en más abajo. Repartimos los sueldos por fuera de la institución, ¿no?, y fue una decisión nuestra, que nadie nos la planteó. Y alcanzar ese acuerdo de una manera un poco desobediente, ¿no?, y lo que implica, como la disolución del rol, poner el foco en la escucha, renortarnos, compartir la responsabilidad, desburocratizarnos. Es decir, tomar la decisión de horizontalizar las relaciones para desempeñar una tarea común cargada de contenido político, como puede ser acompañar crisis psicóticas descentralizando el fármaco, generó pertenencia y permitió que se colaran los cuidados. Creo que gracias a diluir el rol y desburocratizarnos, pude compartir con el equipo cómo me sentía en lo personal. Mejor dicho, ¿no?, pude entender que cómo me sentía en mi vida era una cuestión de equipo. Esto era más fácil porque también habíamos acordado no hablar de los pacientes sin que ellos estuvieran delante, ¿no?, por lo que de algo teníamos que tratar en las reuniones. Colectivizar los cuidados fue especialmente significativo para mí y creo que repartir los sueldos fue clave en ello. Cuando escuché a Carolina León, ¿no?, hablar de poner la vida en el centro, me remitió a todo esto. En los equipos anteriores había llegado a la conclusión de que compartir aspectos personales con el equipo era poco profesional. Ahora me resulta tremendamente sorprendente. Pues no entiendo cómo pensé que lo personal no afecta a mi trabajo, ¿no?, y especialmente trabajando con las emociones y las relaciones. Y desde ahí entiendo aún menos que no cayéramos en que era responsabilidad del equipo saber en qué punto estaba cada una para ofrecer el mejor servicio posible. Prefería pensar que un buen profesional era capaz de trascender su naturaleza humana y conseguir que sus afectos no generaran ruido en la escucha del otro, haciendo una gestión individual de los mismos. Me parece igual de absurdo que pensar que escuchar el sufrimiento del otro no te remueve ni te afecta cuando termina el encuentro, y que si lo hace no es cosa del equipo. Los profesionales de salud mental no paramos de preguntar a las personas por aspectos muy íntimos.
Y choca que a veces haya tanta dificultad para compartir intimidad con los compañeros, aunque no sean nuestros amigos. Me pregunto si es cosa de las jerarquías, de afinidad, de desconfianza, pero me pregunto también si no deberíamos acabar con todo eso. Bueno, yo quería terminar diciendo algo que me enseñó, ¿no?, que me enseñaste tú hace tiempo, y tiene que ver con que el poder solo se puede dar en relación, ¿no? Y no es algo que se tiene o no se tiene. Y desde ahí nuestra responsabilidad como profesionales no debería pasar por empoderar a nadie, sino por desempoderarnos a nosotros mismos. Cuando reconocemos que no sabemos, el otro empezará a saber, y para que el otro hable, pues habrá que callarse. Ya está. La pregunta que yo quería hacer, porque todo el tiempo me costó mucho entender de qué se estaba hablando, pero voy a explicar por qué. No por las cuestiones teóricas y tal, sino por una cuestión fáctica. No se explica, o sea, a lo mejor todo el mundo lo sabía, pero yo no sabía de qué se trataba. O sea, qué cantidad de gente era. Luego, cuando él dijo sí, porque la persona entonces que trabajaba, que limpiaba, yo dije, entonces también incluía, o sea, faltó información en hablar tanto de estas conclusiones, entonces me fue un poco complicado. Me gustaría saber claramente, así, sintéticamente, cuál fue el proyecto, qué cantidad de gente había, qué funciones tenían, porque si no, o sea, voy a resignificarlo ahí, pero mientras tanto no. Estaba pensando que seguramente nos costaba hablar, ¿no?, de todo eso, porque nos hemos ido de ese equipo, entonces supongo que es un proceso especialmente difícil y que, claro, tienes toda la razón, ¿no?, que es muy difícil entender o hacerse una idea de qué estábamos hablando sin haber mencionado cuál era la composición del equipo completamente. Y además has tocado un tema que a mí me parece especialmente importante también, que era si la persona de auxiliar de limpieza estaba incluida o no, que esto fue un motivo de conversación. Entonces voy a intentar responder. Éramos 6 personas, una de ellas contratada a media jornada, que es lo que decía Olaya, que justo la persona que estaba contratada a media jornada era la persona experta por experiencia, y dentro de esas 6 personas, pues, ¿no?, por saberes, como hablábamos de la desjerarquización de saberes, había una coordinadora que era psicóloga, un terapeuta ocupacional, una enfermera, una psiquiatra y en este caso yo, que soy psicólogo, ¿no?, también. Entonces es verdad que era una cosa un poco curiosa porque generalmente, ¿no?, en los equipos la persona que coordina suele ser psiquiatra, ¿no?, y en este caso era una psicóloga, con la historia de que había una psiquiatra en el equipo que ya complejizaba un poco el asunto, ¿no? Y no incluimos a la persona de limpieza. Y eso me jode muchísimo, la verdad, porque fue una conversación. O sea, creo que nos engañamos contándonos muchas cosas, porque la persona estaba subcontratada, ¿no?, y venía solo 3 horas al día. Entonces, bueno, en fin, ¿no?, como que es verdad que era un poco lioso, pero no contamos con ella. Y pensábamos que, claro, que el trabajo que hacía a nivel reproductivo, o sea, a nivel de permitir que nosotros trabajáramos, era fundamental. Y que las 2 veces que falta, bueno, no las 2, porque faltaron bastantes más, que cuando faltaba se notaba muchísimo, ¿no? Entonces no reconocimos, yo creo, su función igual, y a mí eso me pesa todavía hoy mucho, la verdad. Pues yo, joder, qué alto está esto. Que está muy alto. Que habéis dicho cosas muy interesantes que me gustaría trasladar al activismo. Cómo cambió mi vida cuando hice pública mi condición de diagnosticado de loca. Yo que... me he puesto nerviosa. Otros días no, pero yo he dormido poco y entonces me afecta todo más. Yo que he sido activista desde los 18 años en movimientos sociales de todo tipo, esa parte mía nunca he podido compartirla.
siempre quedaba para lo privado, para mi ámbito privado, para la gente más cercana, para la gente que más me quería, para la gente como más de mi familia, ¿no? O sea, de mi familia de amigos y la familia no biológica, ¿no? Pero, o sea, todavía estoy viendo el efecto ola en mi vida que ha tenido esa salida del armario, es decir, estoy harta de callarme, tengo 41 años, llevo desde los 16 años escuchando voces, a los 18 tuve mi primera crisis y nunca pude hablar de ello en lo público. Es un dolor inmenso. No es, solamente es el dolor psíquico o el sufrimiento psíquico que tú sientes en el cuerpo, ¿no? La respiración, el no poder dormir, la ansiedad, el tal, no poder compartir con la gente a tu alrededor, con la que compartes el resto de tu vida social, lo que compartes en la esfera de lo común, en la esfera colectiva, en lo colectivo, que todos esos saberes, todo eso empiece a salir, que estemos aquí en Traficantes, que yo lo conocí cuando estaba en la calle Hortaleza, en un primero, ¿no? Y yo iba ahí a comprar libros cuando esto lleva 20 años. Conozco Traficantes desde el minuto 1, está en Seco, en la Asociación de Vecinos de los Pinos, no sé, en un montón de sitios y de repente hay gente que ahora me recoloca. Me recoloca y me dice, esta chica tan rara, ¿no? Esta chica que a veces no hablaba, que de repente se iba a las asambleas o que desaparecía 2 meses y que siempre estaba ahí, ¿no? En algún rincón, en algún lugar. Esta chica tenía psicosis, anda, qué curioso. Y para mí es todavía un viaje el ver cómo las miradas de la gente han cambiado sobre mí. Cómo el politizarlo, es decir, sacarlo a lo público, a lo común, a la esfera de lo social, que ya no sea un problema individual. Yo lo he vivido como un problema individual, pese a que he estado en lugares hiperpolitizados en todo el resto de aspectos de la vida. La sexualidad, la comida, el vestido, la casa, la vivienda, todo, la salud mental, la locura, no. Eso es de psiquiatras, de ambulancias, de policías, de medicamentos, hasta la gente más punky, más ácrata, más libertaria que se lea Iván Illich, es capaz de decirte, ¿te estás tomando la medicación, cariño? Y tú solo quieres llorar y decir, no entiendo nada, no entiendo nada. O sea, aún todavía me pasa que con gente súper cercana, a la que quiero un montón, de Vallecas, insumisa, que hizo movimiento de objeción de conciencia años, que tiene unos planteamientos políticos profundísimos, es capaz de preguntarte cuando le estás contando que estás teniendo un delirio y que lo estás pudiendo controlar y que estás súper contenta, pero ¿te has tomado la medicación? Es que te dan ganas de colgar el teléfono y de decir, no te voy a hablar más hasta que no reflexiones, por favor. O sea, pero es alguien a quien quieres y es alguien con quien has compartido años de tu vida, con quien has compartido un mogollón de historias y en esa parte te sientes como que eres a la vez, estás descubriéndote y aprendiendo y a la vez estás haciendo pedagogía con la gente de la que quieres que te ayude. Estás teniendo que explicar cosas que dices, pero es que ahora no te lo puedo explicar. Mira, cuando estoy bien te lo explico, pero lo tienes que explicar 50 veces. Pero a la vez es súper bonito ver cómo por lo menos te están escuchando personas que en otro momento, o sea, y que tenemos palabras, que los activistas ahora mismo estamos conquistando el lenguaje y estamos conquistando el discurso y que se nos tiene que escuchar y que cada vez se nos escuche más, creo que es fundamental, vamos. Y que me emociono aquí. Y bueno, podría seguir hablando, pero no quiero. Sé que tenéis muchas cosas que decir, los demás. Oye, yo lo que quiero es que de lo que habéis hablado, que se dé ya. O sea, yo quiero compartir una experiencia como esa, y que no sea solamente para la atención temprana. También os quería preguntar por qué os habéis ido de la UAT y, bueno, también... No, yo voy a aprovechar para decir que la idea no era preguntas y respuestas, entonces puedo como desmarcarme de eso, ¿no? Y quizás compartir que para mí aceptar que las cosas pueden ser y terminarse ha sido también un viaje de esta experiencia, ¿no? Y pensar que aunque se terminen, para mí se ha terminado, igual tienen mucho valor, e igual se conectan con muchas otras experiencias que están ocurriendo ahora en multitud de sitios, ¿no? Igual aquí también,
y que ocurrieron antes y que ocurrirán después, no sé. ¿No? Con lo que dices, Vivi, me dan más ganas de decir esto. Bueno, entendiendo que escuchamos y cada cual saca su propia movida, me ha parecido fundamental lo de desjerarquizar la familia, porque en casos de enfermedad o malestar psíquico es la familia la que tiene la última palabra y no los grupos de amigos que somos los que estamos. Porque en distribución de la economía está bien si le pido un préstamo a mi madre cuando no llego a fin de mes, pero a una amiga ya sería más difícil. Y porque, no sé, como es otra estructura muy patriarcal, muy presente, muy atraviesa todas las dimensiones de nuestra existencia y, uy, qué difícil es romper con ella o desjerarquizarla. Sin micrófono, pero yo agradecer profundamente el lenguaje que utilizan, no solo ellos, sino las sesiones anteriores, porque yo de salud mental no tengo ni idea. Es la primera vez que me acerco a ella. Yo soy agente de igualdad y trabajo con grupos comunitarios, pero en prevención de violencia de género. Y hace poco, pues tuve la oportunidad de acercarme a través de la Casa de Crisis a la salud mental. Entonces, es como para mí está siendo una hostia para un lado y otra para otro, un descubrimiento que me está gustando mucho. Y a mí es que ha dicho algo Olaya, como que le había dicho un amigo que esto estaba como muy profesionalizado. Yo tenía un poco de miedo de no entender, desde a ver de qué van a hablar estos, que no coja o no coja. Creo que lo he entendido todo desde el primer día, salvo un texto, pero ya lo aclaró la persona que vino. Y sí, hubo un texto que a mí me resultó muy difícil de entender, algo del push and pull, que todavía estoy por entenderlo. Pero, sin embargo, el chico que vino, el filósofo, lo explicó muy bien y con sus palabras lo entendí bastante bien. A mí me ha llamado una atención una cosa que ha dicho Pablo, que ha dicho el cambio viene del cuerpo. Yo trabajo en talleres vivenciales en que todo se tiene que pasar por el cuerpo antes de pasarlo por la cabeza, al revés de lo que hacemos. Y claro, a mí una cosa que ha dicho que me ha hecho decir normal. Dices algo así como, estáis acostumbrados a estar todo el día con gente viendo sus emociones, su sufrimiento y tal, pero luego vosotros no sois capaces de expresarlo. Y yo pienso, en la formación que yo tengo, ha habido mucha gente que venía de la psicología que no era capaz de expresarse y yo no sé si es por cierto miedo a que tus iguales te juzguen o te pongan etiquetas igual que vosotros ponéis etiquetas. A lo mejor es por eso. Y poco más tenía. Y me ha encantado eso de terapeuta dialógico, que no sé qué es, pero me quedaba ahí con las ganas de preguntarlo. Y eso era. Y muchísimas gracias, por ejemplo, Irene, que yo te dije, te conozco. Claro, te conozco porque te he visto en un vídeo, pero yo soy una despistada total y agradezco mucho, pero tus intervenciones y las de la participación, ¿sabes? Es como que me llega de primera mano y me hace pensar y ver las cosas desde otra manera y te lo agradezco de verdad. Gracias. La misma línea de evitar las preguntas y respuestas. O sea, el modelo desde el que trabajábamos se llamaba diálogo abierto y tenía mucho que ver con el diálogo, y entonces, como estábamos intentando difuminar el rol, pues era el único lugar común en el que nos sentíamos más o menos cómodas todas. Entonces, no quiere decir nada, o todo, ¿no? Todo lo que queramos. Seguro que mi idea de terapeuta dialógica es diferente también que la de Olaya, seguro. Bueno, yo hasta ahora la experiencia que me voy a llevar aquí, muy grata, es que varios de vosotros, profesionales en este tema del mental,
es que han reconocido que efectivamente en un momento dado y en bastantes momentos el profesional puede ser más peligroso, el realmente peligroso. Simplemente no por nada en particular, sino por el poder, por el poder. Cualquier poder es peligroso y solamente se entiende con otro poder. Y el loco no está precisamente a su nivel. Parece incluso un pareado en verso, ¿verdad? Bueno, pues otra de las cosas que me ha gustado muchísimo es que eso lo he podido comprobar en la práctica. Yo ya he convencido, medio convencido, creo que era una persona bastante abierta como profesional, un psiquiatra, que es con el que yo he visitado, que efectivamente tuvo que reconocer que yo sabía más de locura que él. Porque a él lo que le enseñaron en la universidad, pues era lo que le enseñan a todo el mundo en su profesión, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Y recordar a los cuerdos entre los que yo me encuentro, porque yo he sido transitoriamente loco, que se han perdido una cosa muy interesante. ¿Por qué? Digo que se han perdido. Yo no me la he perdido porque afortunadamente no me quedé en ese sótano en el que yo estuve ingresado por primera vez, en el que estaban personas que ya eran irrecuperables. Y cuando pienso que no me quedé en ese sótano, que después de estar en la segunda planta, no en la primera porque era clase business, ¿no? O sea, de gente importante, no, BIT, he dicho business, no, BIT. Es decir, eran los que tenían pasta, tenían una habitación para ellos solos y entonces digo que no me quedé, estaba en el medio y claro, cuando bajaba y veía a esa gente que eran muebles que andaban prácticamente, en fin, no tenían ya, estaban, creo que le llaman catatónico o algo así, ¿verdad? Digo que se pierde porque es interesante tener dos visiones del mundo, porque es eso en realidad, es tener dos visiones del mundo distintas. Entonces es imposible, es una tarea imposible el que una persona totalmente cuerda, por así decirlo, que también es muy peligroso ser demasiado cuerdo, porque tienes que poner en tela de juicio lo normal, la ley, el orden va cambiando, ¿no? Luego entonces, y la mente van cambiando. Y luego otra cosa que le decía a mi psiquiatra es que le pregunté, ¿cuánto de filosofía estudiáis en la carrera? Dice, nada, solamente en el bachiller creo recordar, lo que hicieron mis hijos también, ¿no? En fin, que me llevo una agradable sorpresa de darme cuenta que existen jóvenes profesionales como vosotros que os dais cuenta de que aunque sois, digamos, estáis por la labor de darle una vuelta a esto, pero mucho ánimo porque es una tarea yo creo que imposible. Imposible porque los no cuerdos o los que ya están calificados como psicópatas o no, son minoría, creo. Quizá cuando sean mayoría se revierta el problema. Pero vuestra lucha es impresionante, vuestras inquietudes que yo veo aquí como gente, pues eso, más o menos tenéis la edad que tiene mi hijo mayor ahora, 40 años, 40 y algo, ¿no? En esa franja de edad, digo, y es maravilloso, de verdad. Yo a todos los profesionales que he tratado, no demasiados, pero bueno, les he visto siempre en un pedestal. Y siempre lo que tú dices es la medicación. Bueno, es que las personas, sean familiares o no, en fin, yo creo que, por eso creo que vosotros tenéis esa sensibilidad, porque estudiáis esta cosa que es subjetiva totalmente, ¿no? Porque, bueno, hacer una operación quirúrgica, pues está muy claro, ¿no? Este señor anda, luego entonces le he recuperado, le he hecho una cirugía y anda, rehabilitación y tal. Pero es que esto no se ve, y como lo que no se ve es lo más difícil. Ahora, sabéis que lo que no se ve es lo más maravilloso del mundo, ¿verdad? El amor no se ve, ¿verdad? La honradez no se ve, ¿no? El cariño no se ve. Las cosas que son intangibles, yo creo que son lo más maravillosos del mundo. Y creo que si la locura no se ve, también es maravillosa. Vale. Dos cosas. Lo que estabas comentando
de la creación de un nuevo, de que las personas locas son las que más saben de la locura, en realidad eso es lo que lleva proponiendo el movimiento loco más o menos desde el 2000, que es la creación de conocimiento y la rotura de la violencia cultural y bueno, esto es el triángulo. Y luego pues vale, venga, a ver. En realidad la locura, bueno, la rotura entre cordura y locura es absurda, es un dualismo también entre mente perfecta y tal, y en realidad es un montón de, cada persona es diferente y hay un montón de variaciones y tal. Y luego, a partir de ahí, la locura más o menos está en todas partes. Esto es una parte personal. Yo llevo unos cuantos días con pues pegando botes, básicamente, y aquí estoy. No sé, yo quiero... Adelante. No, yo quería daros las gracias por contarnos vuestra experiencia. Bueno, ya casi a todos los que habéis hablado, no solo a Olaya y a Pablo. Y me parece que esa terapia dialógica me parece que es absolutamente revolucionaria y necesaria. Es decir, es como... Lo que pasa es que también la veo difícil. Es decir, como que si continuarais, pues lo vería como decir, ah, mira, ¿ves? Se sigue. Pero bueno, en cualquier caso, estoy segura de que la experiencia ha sido súper positiva y ha servido a mucha gente. No solo a vosotros, sino que a mí también me da muchos ánimos, ¿no? Me da muchos ánimos de pensar que en este país también se puede hacer algo. Y de alguna manera sé que el panorama, aunque cueste y aunque esté costando mucho, algo está cambiando, ¿no? Y bueno, pues nada, que aquí estamos y que lo seguiremos intentando los que podamos. Hola, sí, vale. Pues a ver, yo tenía como algunas reflexiones que me han ido surgiendo y no ya a modo de pregunta, ¿no? Sino así como reflexión en voz alta. Varias de las sesiones que hemos hecho en el curso, o sea, da la sensación de como que a través de una formación, ¿no? Se llega a una situación de poder y luego, pues algunos de vosotros
es como que tenéis que como deconstruir ese poder. Es como llego aquí, me siento muy incómodo y tengo que intentar girarlo esto de alguna manera porque no me siento bien, ¿no? Y yo pensaba, para mí, si realmente sería algo que de volver a poder elegir, si seguiríais eligiendo una profesión así, ¿no? Pues a mí me parece interesante también yo personalmente, en mi caso, estoy en formación, ¿no? Y claro, es como vivir con esta contradicción de, no, yo quiero tener una posición teórica y luego poder decir, vale, no sé nada, pero tengo esta posición teórica, ¿no? Es una cosa como que directamente te dan ganas de decir, bueno, pues a tomar por culo, ¿sabes? Porque total. Y no sé, me preguntaba eso, como también me llamó la atención y me resultó hiper interesante cuando vino Laura y también nos estuvo hablando de su experiencia. Pues eso, ¿no? El realmente ver a un paciente y decir directamente, pues, no sé. Y cómo se convive con eso y si directamente no ha surgido la idea, pues, oye, pues yo me voy a ir de aquí, ¿no? Porque como no estoy de acuerdo con esto, pues me voy a ir de aquí. Que no lo sé, no espero respuesta. Y luego, por otra parte, pues me ha gustado un montón la frase, la metáfora del canario. Me ha parecido súper bonita, ¿no? Porque es como la idea de... Sí, como el síntoma, ¿no? De lo que, como que si fuera el loco el síntoma de lo que va mal en la sociedad, ¿no? Y me ha hecho pensar también en, bueno, así un poco de todo, pues tengo un poco popurrí, ¿no? Como que realmente yo no creo que haya una distinción clara entre cordura y locura. O sea, no creo que se pueda decir esto es una persona que está loca o no. Entiendo lo que sobre todo en el curso se ha incidido mucho en el tema de la psicosis y yo no puedo hablar en primera persona en este caso, ¿no? Y a mí me parece hiper interesante, pero que creo que también todos, psicóticos o no, o como lo queramos llamar, como que estamos sujetos mucho al imperativo de la salud mental, como la necesidad de estar bien, al hecho de que si estás de bajón, esto es una obviedad, ¿no? Pero el hecho de mirar lo que anda mal dentro de ti porque no deberías, ¿no? O sea, deberías estar bien, ¿qué problema tienes? Y no sé, pues eso, simplemente pues quería... Yo cuando veo todas estas iniciativas que se hacen en el ámbito del orgullo loco, yo digo, ojo, qué pasada, ¿no? Pero me encantaría también como que se pudiera extrapolar otros ámbitos dentro de la salud mental que no fueran exclusivos del ámbito de la psicosis, ¿no? El otro día veía que no tenía ni idea, ¿no? Pero me parece que en Murcia ha surgido una asociación para el trastorno límite también, bueno, de un grupo de apoyo mutuo allí, digo, mira, tal. Y como que esto podría extrapolarse a tantas y tantas cosas, pero estamos, ¿no? Como nosotros estamos bien porque no tenemos visiones, pues ya está, ¿no? No hay que hacer nada. O no, como no oigo voces o lo que sea. Y me parece que esto es un problema que nos afecta a todos en realidad, ¿no? Y bueno, pues nada, muchas gracias, la verdad. Estoy aprendiendo un montón. Nada más. El trastorno, una de las cosas que viene en el DSM para el trastorno límite de personalidad es la escucha de voces. O sea que contestando del por qué lo de la psicosis, le pregunté a Laura por qué la revolución delirante. Y ella me dijo que porque precisamente la psicosis es lo que menos se quiere ver, lo que más asusta, lo que menos se habla, lo que no se nombra, lo que más se lo que queda sin explicación, lo que deja a las personas sin voz. O sea, como es lo que más llama lo que más rompe, ¿no? Es la ruptura mayor en la psique. Ay, joder, como que me emociono y luego me quedo sin aire. Que como que es la ruptura mayor de la psique, ¿no? Y que en verdad aquí estamos dando un espacio a eso porque eso no tiene espacio en otros lugares, no porque a las personas que no tienen psicosis, que tienen una estructura, o que no tienen psicosis, sino que tienen otra personalidad y nunca han tenido delirios, como que la sociedad no les... a todos nos atraviesa, ¿no? Pero estamos hablando de una vulnerabilidad, de una especial forma de estar en el mundo que es invisibilizada, que es perseguida, que es muchas cosas que no es las personas que no lo son. Además de las que tienen en las personas, vamos a decir, entre millones de comillas, normales o no delirantes. Y por eso lo de la revolución delirante.
porque el delirio es como aquello que está todavía como sin comprender y a mí esto me encantó. La verdad que llevo una semana un poco que tengo que decir, Irene, aterriza, porque no es tampoco romantizarlo, no se trata de romantizar que la psicosis va a venir aquí, o sea, porque sufres, ¿no? Pero se trata de comprender que se puede estar en esta vida, en este mundo, tener delirios y vivir y estar con los demás y compartirlo y hablarlo y expresarlo y comunicarlo y que la gente te comprenda de alguna manera. Si se pone el empeño y si uno se baja a mirar, decía Olaya, bueno, perdón, pero es que como habéis hablado al principio, pues se os nombra, aunque no queráis estar ahí, pero estáis ahí hace un rato. Decía esto que la gente sin quererlo te deja de mirar como un igual, te separa, enseguida se asusta, ya no hay escucha, ya no hay comprensión, hay muro, hay barrera, hay silencio, hay espaldas, hay... porque has pasado por una situación en la que no se te ha comprendido y tú estabas delirando y luego a las 2 semanas ya no. Y has hecho cosas que no se te han entendido, pero se te podía haber acompañado. Yo he sentido como mucha gente se iba de mi lado y se alejaba mucho por eso, no comprender eso. ¿Qué es un delirio, no? ¿Qué es un delirio? Pues bueno, pregunta, ¿qué es un delirio? Yo qué sé. De todas maneras, eso no es exclusivo digamos, del enfermo mental, ¿no? De hecho, creo que recordar que el primer ponente de aquí habló que se consideraba enfermo mental a partir de en Francia en el siglo XVIII, creo recordar, porque anteriormente los enajenados mentales estaban junto con los pordioseros, los pobres, si no recuerdo mal, en esa ponencia. No recuerdo tampoco el ponente, pero vamos, creo que habló que cuando se empezó a considerar oficialmente la locura o los problemas mentales con una enfermedad, pues es reciente. Y luego digo que no es exclusivo el que no te comprendan, que no entiendan tu realidad de las personas que hemos tenido una enfermedad transitoria o una locura transitoria, ¿no? No es exclusivo, es las personas con distintos, o sea, no homosexuales, transexuales y cantidad de personas que, bueno, pues que no era normal verlas, no era normal tratarlas, ¿no? ¿O es que solamente nos asusta el que está declarado peligrosamente loco? No. También nos asusta, pues recientemente hay gente o personas ya de una determinada edad, le hablas de escribir, por ejemplo, yo que me dedico a escribir, vamos, no en plan profesional, escribir poesías, y les he recitado alguna poesía de García Lorca en la cual no se cita una pareja heterosexual. Lorca está hablando de su amante y entonces resulta que leen esa poesía de Lorca y entienden que es un hombre y una mujer. No, lo que pasa es que Lorca no personaliza, no dice que son 2 hombres. De hecho, un amante, hay que recordar una poesía que tiene y tiene un escrito más. Quiero decir que a la gente también le asusta admitir y no mirar con un rechazo que es una persona que es homosexual. O transexual, no digamos ya, o incluso ve a gente con unas ideas o una religión distinta a la suya y ya pues le asusta porque considera que eso no es lo que normalmente ella ha vivido. O sea, yo pienso que también esto es un concepto de cultura, de conocimiento, ¿no? Y vosotros que naturalmente habéis estado y estudiado y demás, pues llegáis a ese conocimiento y distinguís una persona, o sea, en fin, y no tenéis miedo, porque lo peor que creo que da lugar a que tengamos miedo es el desconocimiento. El ser humano, si desconoce, tiene miedo. Ve algo que no es lo que él ve habitualmente y tiene miedo. Ve a un emigrante que además algunos dicen que vienen a millones, y dice, ¿cuál me va a quitar el pan, el trabajo y tal? Pues acaba de tener miedo. Y cosas así. Quiero decirte que no es una cosa exclusiva tampoco de... En fin, nada más. Era solamente hacer hincapié en eso. Hasta. Bueno, yo iba a decir que yo al revés estoy un poco jodida por los cursos, las sesiones. Porque yo lo sabía, ¿no? Pero cada vez me doy cuenta que soy más violenta todavía en mi trabajo. Y es duro, o sea, trabajo en un centro en el que estamos intentando hacer esto de diálogo abierto, participación activa, grupos de apoyo,
pero somos un pequeño sitio en el que estamos en un área en el que cuando la cosa va mal, pues ya no somos las personas que escuchamos, ya solo hablamos con el psiquiatra y por favor ingreso involuntario. Y pues duele un poco porque cuando van las cosas bien, genial, pero cuando van mal, pues intentamos las planes de anticipadas, voluntades anticipadas, estamos intentándolo todo, acabamos de empezar. También estoy un poco jodida porque veo que las cosas que han empezado han desaparecido muchas, como lo de Laura del otro día y eso, entonces dices, no sé si esto se puede hacer algo más, porque a nivel de institución es lo que veo que, no sé, también a lo mejor es que estoy más perdida, estoy empezando a informarme más de estas cosas para intentar cambiar cosas por mi parte, ¿no? Pero pues eso, que aún así me está encantando. Pero yo estoy en el de, madre mía, sabía yo que no me tenía que apuntar a esto. Y cómo hacerlo, ¿no? Porque es lo que veo siempre. O sea, cuando van bien las cosas, creo que sí que estamos intentándolo, pero que cuando va mal soy muy violenta. Entonces, y no me ayudan. O sea, no me ayudan porque la herramienta que me dan para pensar, por ejemplo, en las otras personas, por una persona y demás, no es la que me gustaría. Porque es un área en el que dan tech, es un área en el que dan... Entonces, no es, pero bueno. Me he colado para compartir, porque me han dado ganas de decírtelo, que el día 22 de junio algunas personas estamos diciendo de reunirnos en el Retiro, en la Puerta del Ángel a la izquierda, en las sombras, para pasar el día conectándonos con otras personas que están tratando de hacer, ¿no? Como te escuchaba a ti que estás tratando de hacer, así que igual tienes ganas de venir a las 10. A las 10. Y luego, y ya te lo devuelvo, Álvaro, porque me he colado, pero a mí me pasa que últimamente estoy como mucho más conectada con que lo tenemos que transformar fuera de los servicios de salud mental. Que haciendo fuera se transformarán los servicios de salud mental, o algo así, o así en parte, ¿no? Y de hecho es lo que creo que pasa, ¿no? O sea, que como que bueno, esto. Y entonces con eso me engancho con lo de Irene del principio, la historia que cuentas, ¿no? En los movimientos sociales, en el activismo, todo eso que ha pasado y en cómo podríamos ir haciendo que eso deje de pasar independientemente de lo que hagan los servicios de salud mental, ¿no? O a lo mejor, ¿no? Y lo pensaba porque yo la verdad estuve hay unos meses atrás bastante jodida, la vez que más jodida he estado, hablando de esto de diluir y de empezar a contar, ¿no? Que esto de los cuerdos y los locos, pues efectivamente es mentira. Y yo no iba a ir a un servicio de salud mental. Pero lo cierto, no, lo tenía clarísimo, la verdad. A la vez, hubo muchos ratos, los ratos peores, que lo que sentí es que no había otro sitio donde ir. Y lo digo yo, que tengo muchos privilegios en el sentido de un lugar donde vivir, una red de personas que sí me quieren y que están cerca y bueno, o sea que con esto lo que quiero decir es que yo qué sé, que yo elijo como intentar conectarme con esta reflexión que traía antes de los cuidados, la vida en el centro, ¿no? ¿Qué hacemos, qué no hacemos, para quién, cómo, cuántos somos para hacer todo esto, ¿no? Como que me parece que poner energía ahí igual abre como un montón, ¿no? de camino. ¿Qué tal? Pues yo os quería hacer una pregunta a todos los que hayáis experimentado con sistemas de distribución del salario, que me imagino que sobre todo sois vosotros dos, ¿no? Y agradeceros como que yo creo que el problematizar el valor de nuestro trabajo o el descreernos que lo que nos pagan es
tiene que ver con el valor de nuestro trabajo y no con un sistema pues, de distribución o de redistribución del poder, es una cosa súper radical que realmente yo, no sé, en las cosas que conozco así, conozco muy pocas empresas, organizaciones o tal, donde la gente misma lo haya planteado, ¿no? Donde solamente se plantea es pues en las cooperativas y tal suele darse más naturalmente, pero ya como se da por supuesto no parece como tan radical, ¿no? Como que lo radical es, o lo que parece más radical es que en un hospital o en una organización con una división del trabajo compleja o así se haga eso, ¿no? Entonces, pues nada, que a mí me ha parecido realmente rico todo lo que habéis contado y todo lo que replantea y tal. También porque en el ámbito de la salud mental o en muchos otros, como que creo que eso no se habla mucho del salario mismo, de la relación entre salario, estabilidad, salud mental, malestar, inseguridad y esto, ¿no? Y creo que pues, cogiendo ese ejemplo, o con todos los debates que ha habido que lo han intentado relacionar un poco más, de la relación entre la renta básica y salud mental, pues como el objetivo sería ver cómo se pueden crear sistemas de seguridad social, ya sean mediando el Estado o mediando nuestras propias formas de redistribución colectiva en nuestros colectivos o tal, pues se pudiera generar eso, como generar estabilidad, ¿no? Pues, y ahí no solo creo que es el nivel salarial, ¿no? Si cobran 1.800, pues tiene más poder que si cobran 1.000 y más que si cobras 700, ¿no? Pero también la diferencia gorda, ¿no? Con el neoliberalismo es que es la frecuencia fija de cobrar o la frecuencia fija de no cobrar, ¿no? Lo que nos vuelve locos es no saber que vamos a cobrar el próximo mes, porque si te dicen, mira, vas a cobrar un salario de mierda que son 700, ¿no? Por ejemplo. Pero si tú sabes que lo vas a cobrar todos los meses, seguro pase lo que pase, si te caes o no te caes, si tienes un mal mes o una mala temporada, una buena temporada, como que eso es la fuente de estabilidad básica, ¿no? Por eso igual, no sé, desde vuestra posición y con eso, no sé si igual también podéis decir más sobre la importancia de una renta básica como fuente de seguridad y de salud mental, ¿no? Y la otra es, en traficantes también hay un criterio comunista, todo el mundo cobramos lo mismo y no hay gente que limpia y secretarias y no sé qué, sino que todos más o menos tenemos que hacer todo, ¿no? Con las dificultades que conlleva. Y a mí lo que siempre me surge es como que hay dos formas, ¿no? Una es que con el beneficio que tienes de lo que sobra, una vez has puesto un criterio de un salario que te parece suficiente, ¿no? 1.100, 1.200, lo que cada quien veamos que es digno o tal, ¿no? Con el beneficio que sale lo puedes o reinvertir y entonces haces que la gente trabaje más para que salga más beneficio, entonces con eso que saca pues puedes contratar más gente, comprar un local, tal, o puedes bajar las horas de trabajo para que en vez de trabajar 8, 9 o 10, pues trabajes 7, 6 o 5, ¿no? Entonces, ¿vosotros cómo lo habéis planteado eso? Porque, no sé, igual podríais eso, trabajar menos horas, contratar más gente para que todo el mundo tenga 700, 800, 1.000 o lo que consideréis que es un criterio de salud mental, ¿no? Y de dignidad media. ¿O habéis pensado eso, en reinvertir ese excedente para hacer crecer el proyecto y que vaya a otros lugares donde se puedan generar nuevas cuestiones, tal? Pues voy a enganchar con tu reflexión, porque yo sí que vengo de la economía social, antes trabajaba en Diagonal, ahora tengo mi propio gabinete de psicología, donde por cierto somos muchos en la economía social que trabajamos en salud mental, la mayoría desde la intervención social, muy pocos desde la clínica, pero de verdad que somos muchas, muchas, y cuando estaba en Diagonal teníamos un sueldo igual. Y era como, bueno, pues directamente ya ni nos lo planteábamos. Era como cuando estás en el Mario Bros, pasas un capítulo y dices que bien, hemos llegado a este punto, pero de repente entraban otras 1000 cuestiones más. Por ejemplo, con respecto a la limpiadora, el problema no era porque hacíamos labores productivas y reproductivas. Entonces, a nivel de un periódico, las labores productivas, evidentemente, son escribir un artículo y las reproductivas es hacer la contabilidad, la administración, el reparto de los periódicos o la publicidad.
pues a los que hacíamos las labores reproductivas nadie nos llamaba para darnos un premio, para que diéramos una charla o simplemente, hablando en llano, para hincharnos el ego. Entonces, siempre estábamos la diferencia entre las labores productivas y reproductivas una vez que hemos alcanzado la igualdad salarial. Entonces, si en el equipo aquel le hubierais metido a la limpiadora, el problema es que cuando diera una charla sobre terapia dialógica y bla, 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 jamás la llamarían a ella. Entonces, es como la siguiente cuestión a solucionar. Y con respecto a cómo retribuir y qué hacer con el excedente y tal, hubo una charla el día 22 de diciembre en Bodegas Lo Máximo, que por cierto lo van a cerrar y hay que apoyarles, por parte de la economía social, hablando cómo hacer con ese excedente retributario o cómo hacer, por ejemplo, con la gente que tenían personas a su cargo, sean mayores, menores o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues apuntaros la charla porque fue el 22 de diciembre y creo que hay por ahí algún documento grabado. Y a la chica azul, decirle que mi sensación es que desde dentro, por muchos profesionales críticos que estemos, dentro o fuera, poco vamos a hacer. Pero sí vamos a crear esta masa crítica, porque lo que yo sí veo es que el orgullo loco nos está desconcertando a todos, está subiendo de nivel. Estoy escuchando este vocabulario por parte de la gente en primera persona que ya se extiende en la población, y entonces mi esperanza es que cuando lleguemos a un punto de masa crítica se integre tanto en los movimientos sociales, como ya se está empezando a integrar, como que ya acabe saltando a la sociedad y a lo mejor seamos capaces de revertir en plan grande, quizá no la maravillosa revolución que queramos de delante, pero sí algo bastante mejor que lo que tenemos ahora. Entonces, que no os desaniméis, que creo que cursos como estos favorecen que vaya aumentando el nivel de masa crítica para que un día esto estalle. Y estaba pensando, es que lo de los sueldos claramente lo habéis pensado mucho más, además vosotros, ¿no? O sea, sinceramente, sí, yo creo que hay una cosa de lo que decías que a mí sí que me parecía bonito, que era haber sentido que formabas parte del proceso, ¿no? de la decisión. Y que eso, ¿no? Cuando es espontáneo y no está burocratizado, yo creo que tiene un sentido que va más allá, y es el sentido que le estábamos dando. Lo otro lo tendríamos que preguntar. Ahora mismo yo creo que una de las cosas que ha pasado que para mí es interesante es que hemos empezado a poder hablar del dinero, que eso era algo que yo no podía hacer, ¿no? Ahora estamos fuera de la institución, estamos en una situación jodida, ¿no? Económicamente, porque tú estás con el paro y yo estoy robando a mis padres, básicamente. O sea, esto es así. Porque tengo esa suerte, ¿no? O sea, eso es la historia de la clase social también. O sea, que no podría hacer esto en otras condiciones, ¿no? Estoy de excedencia. Con esta historia, ¿no? Es la primera vez, ¿no? Después de haber repartido, que yo de repente puedo decir, oye, no tengo pasta, necesito que alguien me la deje, si voy a ir a no sé dónde, oye, ¿qué pasa? Que yo no tengo sueldo para ir a cenar aquí. O sea, creo que de repente ha entrado una parcela, ¿no? Ha entrado una parcela en las relaciones que estaba completamente olvidada, ¿no? Entonces, para mí hay una parte de todo eso que es muy potente. Y que si hubiera entrado una organización que ya tuviera el reparto de sueldos como decisión, seguramente todo esto no me hubiera pasado. Entonces, lo otro ahora mismo es escucharos. No recuerdo en qué ciudad de Canadá hicieron un proyecto de renta básica, y entonces entre las cosas que decían es que las tasas de depresión habían bajado un 40% o algo así. Claro. Vamos a hacerlo, por favor. Yo que me quedaba con lo de la renta también, ¿no? Que se me había olvidado un poco, y a mí desde luego sí que me parece... Es que hay una parte que me aterroriza generalmente, las soluciones que proceden de la administración, y hay una movida de lo que está centralizado que creo que mata como lo espontáneo, que a mí no me atrae, ¿no? Aún así,
En la realidad que tenemos, desde luego, la renta básica sería, o sea, me encantaría, ¿no? Pero no es, vamos, o sea, que me interesa mucho más una respuesta colectiva pensada desde algo no centralizado. No, que me he acordado de una cosa que así folclórica que nos pasó, ¿no? Cuando la experiencia esta experiencia con estas personas concretas, haciendo el reparto de sueldo en estas condiciones, iba a terminar y se iban a quedar 4 personas y no 6. Bueno, cambiaban mucho las condiciones. Cuando intentábamos pensar como soluciones posibles, cosas de apropiación que podíamos hacer respecto a estas decisiones que tomaban otros, que tomaba la administración, sí que fue en un momento la posibilidad de seguir trabajando las mismas personas, aunque la administración hubiera decidido que iban a ser menos, y hacer una redistribución, ¿no? O sea, asumir entre todos, o sea, que todas las personas siguiéramos teniendo un sueldo, aunque obviamente no era desde la administración. Me explico, ¿no? O sea, quiero decir, vale. Y no nos atrevimos, ¿no? Creo, bueno, yo lo pienso y había algo muy material de cuánto dinero entonces, con cuánto dinero íbamos a poder vivir, ¿no? Si hacíamos esa corrección, ¿no? Pagar 2 sueldos que la administración no estaba ingresando nada. Pero también pienso que no, vamos, y en los debates esto estaba claro, pero también salían otras cosas como el susto de desobedecer eso, ¿no? De que hubiera 2 personas trabajando que formalmente no estaban trabajando. Aunque a la vez sentíamos que mucha gente que no venía allí, o que a veces también venía, estaba trabajando, pero era como que no trabajaba todos los días. Quiero decir que muchas personas de nuestra red han participado en este proyecto de diversas maneras, han contribuido de distintas formas, pero nadie venía todos los días en un horario, ¿no? Me estoy explicando. Entonces, lo que hubiera supuesto esto nos daba miedo, no nos atrevimos, ¿no? Que me he acordado de esto, ¿no? Como por sumar. Os lo pregunto a los dos porque no es un poco difícil el reparto de sueldos. Quiero decir, vale, somos 6 personas, repartimos para que no haya una diferencia entre el máximo y el mínimo, pero creo que habéis dicho que lo hacíais por detrás, que no se puede hacer administrativamente. Porque claro, a la hora de cotizaciones y todo eso, ¿cómo le explicas a la administración, ¿no? lo que acaba de decir Olaya ahora? Vale, hay 4 personas, queremos entre todos darle el sueldo a las otras 2, pero su seguridad social, es que es un poquito difícil, ¿no? Si estás ganando lo mismo que una persona que está ganando menos, tú tienes que pagar más impuestos, entonces me imagino que tendría que ser un problema y que también tendréis que haberlo tenido en cuenta a la hora de hacer la redistribución de la riqueza. Como somos completamente, ¿no?, inexpertos en esta historia, hablamos con un amigo de un amigo que intentó hacer unas correcciones básicas en una tabla de Excel que nos dio muchos problemas, es muy cutre. Y entonces, de hecho, creo que luego esa tabla se cambió a mitad y tuvimos que cambiar a la persona también que estaba haciendo estos cálculos, pero no se corrigió del todo. O sea, que claro que no. O sea, que el paro no es el mismo tampoco, por ejemplo. No. O sea, que ahí es imposible corregirlo del todo. O sea, con lo que tenemos. Yo tengo esta pregunta. ¿Lo sabían los pagadores? ¿Qué pasó con eso? Pero los intríngulis, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Bueno, pasó que la primera propuesta fue oficial. Le hicimos la propuesta a los pagadores de hacerlo y nos dijeron que no. Esto fue una primera cosa que pasó. ¿Y qué más cosas pasaron? ¿Os dijeron por qué? No. ¿Sí? ¿Ah? O sea, no fue una respuesta oficial, pero lo que dijeron es, claro, pero ¿y entonces
Si de repente el terapeuta ocupacional empieza a cobrar 1.500, todos los terapeutas ocupacionales van a decir que quieren cobrar 1.500. Entonces, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento en el que obtuvimos esa respuesta, lo que pensamos es que teníamos que hacer público esto a toda velocidad, porque, claro. Pero entonces lo llegaron a saber que estabais repartiendo el sueldo y pasó algo más, o sea, o no. ¿Qué movimientos institucionales y organizativos se produjeron en relación a esto? Si podéis contar algo. O sea, que se me ocurre lo del hoy, pues no se me ocurre nada más. O sea, lo que se me ocurre es que cuando empezamos a hacer eso, ¿no? Contaba Olaya que algunos de sus compañeros de profesión, ¿no? La llamaban traidora por lo Bajini. Claro, igual no por lo Bajini, o sea, escribieron un documento, ¿no? A la consejería, ¿no? A un responsable, a un director, no sé qué, que ya esos nombres no me los suelo saber. Y una de las cosas que ponía en la denuncia era y reparten los sueldos. Y tú dices, hostia, ¿a este qué coño más le da lo que está haciendo yo con la pasta? Pues no, lo que te dabas cuenta es que importa. Y cuando te dabas cuenta de que importaba, daba mucho gusto también, porque te dabas cuenta de que estabas entrando, ¿no? Estabas tocando un pilar que si se tambaleaba sí que podía derrumbar más cosas. Es que yo creo que fue de lo que más molestó, fue eso. Pero quizá el miedo a perder privilegios, el miedo a que funda el ejemplo, ¿no? Cuidado que se nos va de las manos, ¿no? Bueno, siguiendo esto con esto que decís de lo de los sueldos, me estaba planteando, a ver, los que lo habéis hecho, si siempre pensasteis en sueldos iguales o sueldos equitativos, porque yo me planteaba, claro, a lo mejor en los equipos la gente, a lo mejor hay alguien que tiene familia a la que sostiene, ¿no? Que tiene hijas, que tiene padres, que tiene madres, animales, o que vive lejos y entonces tiene que usar transporte público y pagar el abono, y a lo mejor otros son solteros, ¿no? Y viven en casa de sus padres, no lo sé. Entonces pensaba si esto había tenido sentido en algún momento o si, bueno, no sé. Y luego también pensaba que siempre que escuchamos, pues bueno, que yo escucho criticar dentro de la salud mental, siempre se critica, ¿no? Psiquiatría, psicología, ¿no? Como gente que tiene mucho, o sea, como poder en la jerarquía. Y yo que no soy psiquiatra ni, o sea, soy enfermera, bueno, trabajo como enfermera, me planteo que siempre se pone esa figura como una figura súper bonita, porque cuida. O sea, que como que es como se hace esa como diferencia, ¿no? Psiquiatría, tal. Y entonces pienso que la enfermería, ¿no? Como que haciéndome responsable de esto que decís, de la responsabilidad histórica que decía Víctor, pues mi responsabilidad como enfermera, o sea, me parece súper, o sea, como las cosas que se hacen muy perversas. Porque cuidar dentro de un estado de coerción implica que tú estás aliviando algo que deberías ayudar a, como a quemar, ¿no? A que explotara. Si yo voy y le digo, ay, pero cosa, así como con cariño, ¿no? Y como que somos muy buenas y tal, ¿no? Si intento aplacar eso, lo que estoy haciendo es ser lo más coercitivo del mundo. Y luego también pensaba que es súper perverso cuidar, o sea, como la enfermería también a veces, porque hace cosas que otros le mandan, muchas veces sin saber por qué, muchas veces sin estar de acuerdo también, y sobre todo que va claramente en contra de lo que las personas necesitan, te están pidiendo, y los derechos, ¿no? Como de los derechos humanos. Entonces, que, bueno, como haciéndome cargo de esta responsabilidad, creo que también es una cosa muy perversa, y entonces que igual, es verdad que también había que, o sea, que pensaba que es importante la responsabilidad histórica con lo que se hace, ¿no? O sea, como lo de ser enfermera, pero que es, o sea, la responsabilidad histórica con lo que eres, ¿no? Como que yo soy Alba y yo no quiero ser esta enfermera o sea, como que me están pidiendo que sea, ¿no? Como así. ¿Qué te iba a decir, Alba? Que vengas el 22. Y no, bueno, y solo una pequeña cosa de lo que decías al principio, que sí tuvimos estas conversaciones sobre, bueno, qué sostenía cada uno en su entorno y si había que hacer o no, en ese sentido, pues ajustes, correcciones, compensaciones, sí. No las hicimos, pero sí tuvimos esa conversación.
El día 22 que habéis dicho que os vais a reunir en el retiro, a la izquierda de la puerta, no sé, del ángel caído en la sombra, ¿es solo para profesionales? O sea, que la intención es trabajar desde la generación de alternativas fuera del sistema, o sea, que es para apoyo, que es para lo que surja. La convocatoria es pública, es de afinidad, es abierta, o sea, bueno, la habéis hecho abierta, o sea que, no sé, si podéis contar un poco más desde dónde sale esa iniciativa, quién la mueve, por qué. No sé, si queréis, si no queréis. Sí. O sea, que la iniciativa, o sea, es que fuimos a ver un grupo multifamiliar maravilloso a Navalcarnero y de repente dije, ay, pues qué guay estaría juntarse. Y juntarse, yo creo, profesionales que sí que estaban comentando una situación muy parecida a la que describías tú, con una movida de haberse enfrentado a las consecuencias de desobedecer, yo creo, y buscando apoyos fuera, ¿no? En esta idea de hacer equipo ampliado y compartiendo, ¿no? con gente que a veces no la tienes en el día a día, sino que la tienes fuera. Entonces, desde ahí, yo diría, ¿está pensado para profesionales? Hombre, a priori lo que se habló fue eso, pero claro, eso no puede estar cerrado, ¿sabes? O sea, que la idea yo creo es que vaya quien quiera. Ahora bien, creo que sí que parte de una movida profunda dentro de los profesionales de buscar apoyos dentro de otros equipos profesionales para hacer algo con tu profesión, con tu violencia. No con los derechos de los demás. Entonces, sí que yo creo que ese es el punto de partida. Ahora bien, a mí que vaya a estudiables, pues me parecerá estupendo, ¿sabes? O sea, digo, seguro, o sea, que no cerraría nada. Bueno. Y vuestra experta por experiencia, perdón, la persona experta por experiencia que estaba, ¿podría ir? ¿Qué violencias ha hecho ella? También. Pues yo que sí estamos en hora. Sí. Si alguien quiere hacer alguna última aportación, si no, lo dejamos por ahí. Que bueno, hay unas cañas que están abiertas a todo el mundo para que sigamos ahora, si queréis, que dijimos, nos prometimos el otro día que lo pasamos también que la íbamos a hacer así antes de acabar para todo el mundo.